masas que utilizamos en la pastelería pueden ser muy variadas. Y una de las más simples y que tienen mayor aceptación dentro de lo que es esa pastelería hogareña es la de las llamadas cookies, que según los países se llaman masitas o pequeñas piezas o pastelería e incluso petit fours. Los petit fours a veces son más elaborados, pero las cookies son esas galletitas o masitas que tienen un alto contenido en azúcar y que se conservan fuera de la heladera durante varios días y a veces algunas hasta semanas. Hoy vamos a hacer 3 variedades para utilizar distintas formas de poder fabricarlas o de poder confeccionarlas. La primera es una cookie muy tradicional llamada de avena y pasas. En muchas de las galletitas o de estas cookies se utilizan o harinas integrales o cereales o diversas combinaciones con frutas secas. Este es un claro ejemplo de ese tipo de galletitas que podemos tener tanto en la heladera como fuera de la heladera para utilizar en el momento que las necesitemos. Para estas cookies de avena y pasas, lo primero que vamos a poner es a cremar o a blanquear 120 gramos de manteca o de mantequilla. Es una manteca que va a estar pomada, es decir, que está a temperatura ambiente pero que aún se mantiene maleable. Y va a llevar 2 tipos de azúcares. Por un lado, lo que llamamos azúcar negro, que también podríamos utilizar un azúcar muscovado o alguno de esos azúcares más integrales, y azúcar blanco. Lo vamos a poner a trabajar con la lira, no con el batidor, porque no buscamos cantidad de aire, sino buscamos una integración. Y vamos a agregarle una pizca de sal fina. La sal fina es muy importante porque va a realzar todos los sabores que después nosotros pongamos dentro de esta masa. Entonces, manteca o mantequilla, azúcar negro, azúcar blanco, sal, después le vamos a incorporar un huevo y después vendrán los secos. ¿Qué tenemos como elementos en este caso que llamamos secos? Por un lado, harina de trigo, harina sin leudante, la harina más blanca que ustedes encuentren, harina de trigo, a la cual le vamos a poner una media cucharadita de café de bicarbonato de sodio. Si no consiguen bicarbonato de sodio, utilicen una cucharadita de polvo leudante o polvo para hornear, o levadura química, depende de los países, tienen distintas denominaciones. Todo esto lo vamos a tamizar para tener listos en el momento de utilizar la masa. Acá tenemos canela, también le vamos a agregar una cucharada bastante generosa de canela molida o de especias de repostería. Vamos acá al batido. El batido lo vamos a perfumar con esencia de vainilla. Después recuerden que va a llevar también la canela como un elemento de sabor. Y ahora vamos a incorporar entonces un huevo. Unimos. Y una vez que haya unido entonces el huevo y el perfume de la vainilla, acá vamos a integrar los secos con un poquitito de leche. Ahí integramos todo esto. Avena arrollada mediana, ni la más gruesa ni la más fina. La vamos a colocar también acá. Leche. Y por último, pasas de uva. Todo esto va a formar una masa húmeda que nosotros podríamos utilizarla de inmediato. Sin embargo, lo que vamos a hacer es arrollarla, formar un cilindro y ponerla después en la heladera. Esto está... Vamos a ver cómo quedó, así reconocen las texturas. Muchas veces cuando trabajamos con masas es importante reconocer cuál es la textura correcta de las mismas para después no caer en errores cuando estamos trabajando. Una vez que tenemos la masa, ven que es una masa que la notamos así blanda, la vamos a colocar en un papel aluminio o en un papel film y con esto vamos a ir moldeándola hasta obtener un cilindro del tamaño que queremos hacer nuestras cookies.
Como ustedes ven, la masa todavía está blanda. ¿Por qué? Porque la harina no está hidratada. Entonces, en estas masas que llevan una buena cantidad de harina, es importante el descanso. Así como dejamos reposar las masas de una tarta, las masas de una cookie, en este caso, también va a reposar. ¿A temperatura ambiente? No, va a reposar en heladera. Por eso, esta masa hay que llevarla a heladera y por lo menos media hora o 45 minutos es lo que necesitamos para lograr que hidrate la harina. Vamos a utilizar unas que ya tenemos acá armadas. Si ustedes tienen una producción, por ejemplo, y quieren trabajar comercialmente con las cookies, lo bueno es hacer una gran cantidad de las mismas y dejar todos los rollos puestos en freezer. Hasta 2 o 3 meses se pueden conservar sin problemas. En heladera no más de 3 días, pero en freezer tranquilamente lo pueden mantener ahí. Las pasas, lógicamente, cuando uno las quiere cortar se rompen un poco, pero después las vamos a acomodar. Las podemos cocinar en una placa enmantecada enharinada o también con una superficie antiadherente. Pero no son cookies que vayan a desarmarse demasiado. Entonces acá tenemos unas ahí. Vamos a poner una, sepárenlas un poco porque siempre van a tratar de expandirse, de ganar lugar dentro de la placa. Y así las vamos acomodando. Si quieren le podrían haber agregado también alguna nuez dentro de la preparación o algún otro tipo de frutas que a ustedes les gusten más. Ahí tenemos todo esto, el resto de la masa, por supuesto que lo pueden volver a unir y entonces volver a hacer más cilindros y demás. Esta masa va a ir a un horno a 180 grados durante 12 a 15 minutos aproximadamente. El horno Ormay permite que la cocción y la temperatura sean bien homogéneas. Cookies de avena y pasas. Batir 120 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar negro y 100 gramos de azúcar blanco. Incorporarle un huevo. Por otro lado, tamizar 150 gramos de harina con media cucharadita de bicarbonato de sodio y perfumar con una cucharada de canela molida. Incorporar los secos al batido junto con 160 gramos de avena arrollada y 125 gramos de pasas de uva. Tomar la masa y formar un cilindro. Envolverlo en papel y conservar en heladera. Cortar rodajas de 1 centímetro y colocarlas sobre una placa enmantecada. Hornear a 180 grados por 12 minutos. Así como las cookies de avenas son cookies secas y muy quebradizas, ahora vamos a pasar a esas clásicas cookies de chocolate con el centro mucho más húmedo, mucho más ricas en azúcar y que hacen las delicias de todos, porque ¿qué ingredientes vamos a utilizar? Por un lado maníes y por otro lado chocolate, es decir, una combinación infalible para lo que es un producto dulce. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos por un lado chocolate cobertura semiamargo. El chocolate que ustedes compran para hacer bombones y demás puede ser amargo o semiamargo, al cual le vamos a poner manteca para que se funda y entonces se unan las dos cosas. Recuerden que el chocolate lo vamos a fundir siempre sobre un baño de María, al cual apagamos el fuego. Solamente el calor va a ser el que nos lleve a nosotros a fundir el chocolate. Si quieren pueden poner manteca y chocolate desde el vamos. Tenemos 200 gramos de chocolate y 50 gramos de manteca. Por otro lado tenemos 120 gramos de huevos, que a veces son 2 huevos y una yema. Si son grandes serían 2 huevos nada más, los cuales vamos a batir con 200 gramos de azúcar. En este caso utilizamos azúcar blanco. Y al igual que cuando hacemos brownies, no necesitamos nosotros batir esto a punto letra ni nada. Solamente necesitamos integrarlo bien. Es bueno para la masa que los cristalitos de azúcar queden todavía sin fundir. Por eso apenas los integramos un poco, que empalidezcan y ya después podemos seguir con el resto de los ingredientes. Entonces, estos huevos batidos con
azúcar, después van a incorporar el chocolate con la manteca, harina con un poco de bicarbonato de sodio y finalmente maníes y chips de chocolate. Y si no consiguen chips de chocolate, cortan el chocolate que viene en tabletas directamente en cubitos. Acá tenemos harina, en este caso de harina tenemos 120 gramos con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Como siempre les digo, si no consiguen el bicarbonato de sodio, pueden reemplazarlo, en este caso, con polvo leudante. El bicarbonato lo que va a hacer en estas cookies de chocolate es darle un color mucho más oscuro que solamente con polvo de hornear. Pero para el efecto del horneado directamente va muy bien. Acá tenemos. Entonces, buscamos el chocolate. Tiene que haberse fundido perfectamente con la manteca. Y todo esto lo vamos a volcar por encima del batido de huevos. Así que vamos a integrar bien esto. Ahí. Ven, rápidamente se unen y nosotros vemos en la masa los cristalitos de azúcar. Esto lo sacamos. Y ahora los secos, los chips y los maníes. Los maníes están tostados en el horno y cuando uno los tuesta en el horno se les quita toda esa piel roja que tienen de una sola vez sin hacer nada, solamente el calor. Y los chips de chocolate. Un truco para hacer los chips de chocolate un poco más simples es con las tabletas de chocolate ponerlas unos 10 segundos en el microondas o 20, se ablandan y entonces después podemos cortarlos perfectamente del tamaño que queremos. Los chips también son de chocolate semi amargo en este caso. Entonces la masa o la pasta con la cual vamos a hacer las cookies, ven, en principio es así súper líquida, pero nosotros la podemos moldear en este momento con una cuchara para helados, porque después las cookies terminan siendo chatas en el horno. Si ustedes están apurados, pueden hacer la masa, dejarla en la heladera y después hacerlas en el momento que tengan tiempo para poder hornearlas. Entonces, vamos a tomar una cuchara de helado, de las de tamaño mediano, para hacer esas bochas, y podemos pasarlas por agua para sacar pequeñas porciones para lograr tener ahí las cookies. Hay quienes enfrían la masa y después las pasan por azúcar impalpable o por granas de chocolate o por maníes molidos como para poder hacer las mismas, pero cualquiera de las formas es válida. También podrían enfriarlas y después hacer rollos como hicimos antes y entonces después cortar esas porciones. Recuerden que todas las cookies crecen en el horno y al ir achatándose aumentan el volumen. Estas es ideal cocinarlas sobre una superficie antiadherente como yo estoy haciendo ahora, porque como tienen tanta cantidad de azúcar y de chocolate, son fáciles de pegar. Si no, pueden poner una placa con mucha cantidad de manteca y harina. Si quieren darle el efecto de azúcar impalpable, que después se va a romper un poco en el horno y se va a ver parte blanco y parte oscuro, directamente ponemos ahí y con un tenedor vamos a aplastarlas levemente. Y todo esto al horno. También horno 180 grados durante 12 a 15 minutos. Así que al horno. Para las cookies de maní con chocolate, fundir 200 gramos de chocolate semiamargo con 50 gramos de manteca. Batir 120 gramos de huevos con 200 gramos de azúcar. Tamizar 120 gramos de harina con 6 gramos de bicarbonato de sodio. Unir el chocolate al batido de huevos y por último la harina. Agregar 160 gramos de chips de chocolate y 160 gramos de maníes tostados. Tomar porciones de la masa con una cuchara de helados. Disponerla sobre una placa con un tapiz antiadherente.
espolvorear con azúcar impalpable. Hornear a 180 grados por 12 minutos. Y después de la receta de las cookies de avena y las de chocolate, vamos a hacer una sin cacao ni especias, unas cookies naturales, a las cuales yo les voy a poner unos confites para que sean como unas cookies con confites, pero recuerden que es una masa básica que después yo podría utilizar con cualquier otro producto, sea café, sea canela, sea castañas de cajú, nueces, coco rallado. Le puedo agregar unos 50 gramos de cualquiera de esos productos a esta receta. Entonces acá nosotros tenemos para esta receta 240 gramos de manteca y a la cual le vamos a incorporar 240 gramos de azúcar. 120 orgánica, 120 azúcar blanca. Así vamos a blanquear mantequilla con azúcar. Las recetas de cookies son de esas recetas que prácticamente nacieron en los Estados Unidos. Ustedes dirán, masitas tiene que haber habido en todo el mundo. Sí, pero este tamaño de galletas grandes, con mucha cantidad de azúcar, cocinadas en tamaños de 8, 10, 12 centímetros, solamente tuvieron lugar en los Estados Unidos. Y el término cookie justamente viene del holandés koeske o keke, que significa una porción de masa cocida individualmente. El término, no se olviden que Estados Unidos, principalmente Nueva York, en un principio fue colonizado por distintos tipos de pueblos y de razas europeas y llevaron cada uno sus costumbres y las adaptaron al nuevo mundo, lo mismo que pasó aquí en Argentina y tantos países americanos. Las cookies son uno de los clásicos ejemplos de ellos. Otros podríamos tener las tortas de zanahoria, cheesecake. Cada uno fue recreando la receta que más quería en su país al término o al tamaño del producto en cada uno de esos países. Ven que unimos y blanqueamos un poco la mantequilla con los azúcares y esto los vamos a perfumar con ralladura de naranjas. Podría ser también limón o mandarina. Así que sacamos con nuestro rallador y si quieren le pueden agregar un poquito de esencia también de limón que va a perfumar bastante. El azúcar dentro de la masa, al estar en una proporción muy alta, lo que va a lograr es mantener la humedad de las galletitas una vez que están cocidas. Y muchos dicen, las galletas después quedan como un chicle, sobre todo las de chocolate. Y sí, es así porque esa cantidad de azúcar atrapa agua, sea del ambiente o sea de los ingredientes de la masa, para lograr después mantenerla siempre muy húmeda. Vamos a incorporar entonces acá un huevo y después vamos a preparar 240 gramos de harina con un poquitito de bicarbonato de sodio. Entonces, si nos referimos a la receta, tenemos una receta de 240 de azúcar, 240 de manteca y 240 de harina, a la cual le agregamos un huevo. Unimos bien, entonces, el huevo y lo que nos resta es incorporar los secos. Sacar todo esto y acá vamos a tamizar los 240 de harina. Vamos a correr los confites. 240 de harina. Incorporamos el bicarbonato de sodio y una pizca de sal, muchas veces infaltable en este tipo de masas. Tamizamos y vamos a unir todo a la masa. Así va a ser la masa básica. Después nosotros vamos a poder, como les decía, unirles distintos productos. Yo en este caso tengo alguna variedad de confites. ¿Cuánto? Para esta cantidad, si son confites que son livianos, con 150 gramos más o menos podemos estar. Si son frutas secas, que a veces son más pesadas, quizás necesitamos 200 gramos. Todo depende de cuál quieren que sea la densidad de la masa en cada una de estas preparaciones. Vamos a elegir los pequeños y algunos van a ir en el interior de la masa y el resto van a ir por encima. Vamos a utilizar para esto una manga de las de repostería.
sin boquilla ni ninguna cosa en el vértice, directamente una manga sin nada y las vamos a poner ahí. Al igual que las otras cookies, pueden enfriarlas, hacer un cilindro y después cortarlas. Eso no hay ningún tipo de problema. Esto está. Y vamos a hacer un poco de lugar acá. Y entonces, para esto, a cortar. Lógicamente que tiene que pasar el tamaño de una galletita, así que le hacen un corte lo suficientemente grande. Y entonces, voy a poner una ahí, otra acá y así. Fíjense que no las pongo todas parejas porque justamente al utilizar un horno convector tratamos de que el calor vaya circulando por el medio de cada una de las cookies. Entonces va a pasar y las va a cocinar de forma mucho más parejas a todas ellas. Después completamos con más confites en la superficie y los llevamos a horno. Aquí el horno va a tener que estar a 170 grados, es decir, un poco más bajo que en las anteriores, porque como son cookies blancas, queremos que se mantengan de ese color para resaltar justamente los confites, si no, no quedarían tan prolijas. Pero si el horno les cocina un poco más alto, lo único que van a hacer es dorarlas. Preferible a 170 grados, un poquitito más bajo, y tenerlas algunos minutos más. ¿Cuántos? Unos 15 minutos máximo. ¿Cómo me doy cuenta que están listas? Porque los bordes se ponen un poco dorados y el interior queda blanco. Así que con nuestras cookies, horno 170 grados, alrededor de unos 15 minutos. Para las cookies de confites, batir 240 gramos de manteca con 120 gramos de azúcar blanco y 120 gramos de azúcar rubio. Perfumar con la ralladura de una naranja. Incorporar un huevo. Tamizar 240 gramos de harina con una cucharadita de bicarbonato de sodio y una pizca de sal fina. Unir al batido. Finalmente, agregar 150 gramos de confites de chocolate. Colocar la masa en una manga de repostería y formar las galletitas sobre placa enmantecada. Hornear a 170 grados por 12 a 15 minutos. Día de masas de cookies. Por un lado las de avenas, por otro lado las de los confites y por otro lado estas de chocolates. Son masas que nos dan la satisfacción de poder hacerlas, poderlas conservar y una vez que están cocidas incluso duran varios días fuera de la heladera. Entonces para hacer un regalo, para envolverlas, para armar cajitas y regalar en distintas oportunidades son maravillosas. Son ricas, realmente apruébenlas porque estas masas no tienen par. Así que nos vemos en la próxima. Chao.